Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Poder y Plomo, esperando que se encuentren de maravilla en en este nuevo formato. Vamos a estar platicando con algunos especialistas y algunos expertos en determinadas materias relacionadas con violencia, derecho internacional, geopolítica, seguridad. En esta ocasión, pues tenemos a Daira Arana, que se presenta. ¿Qué tal, Daira? ¿Cómo estás? En qué la rolas ahora? ¿En qué andas? Hola Pedro, pues soy directora de Global Thought, que es un centro de pensamiento en asuntos internacionales y creo que cabe muy bien lo que hacemos con lo que vas a estar trabajando en Poder y Plomo este año. Muy bien, súper, bienvenida Daira. Muchas gracias por aceptar la llamada. Y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy sobre el derecho internacional a propósito de lo que ha ocurrido en Venezuela apenas a unos días de haber iniciado este 2026, recibiéndonos pues con estas noticias tan comprometedoras para la región. ¿Qué opinas en general, Daira? ¿Cuál es el futuro del derecho internacional? Ha estado sonando mucho en medios de comunicación y se ha visto mucho en distintos espacios comunicativos. ¿Qué piensas sobre ello, Daira? Sí, creo que el caso de Venezuela y pues lo que estamos viendo más bien con la llegada de Donald Trump al poder nuevamente desde el año pasado es que estos estados que tienen mucho poder político, poder militar, poder económico, de pronto el derecho internacional pues no es algo que les interese respetar, ¿no? Y eso pues va dando pie a pensar en cuál es justamente el futuro de las normas del sistema internacional que además incluso si lo pensamos históricamente, pues Estados Unidos ayudó a forjar, ¿no? Cuando hablamos de la Carta de las Naciones Unidas, cuando hablamos del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la no intervención, el respeto a la soberanía, no estamos hablando de algo que se le impuso a los hegemones, en este caso a Estados Unidos, estamos hablando de algo que ellos promovieron en su momento, ¿no? Ujú. Pero claro que el respeto depende de los liderazgos y entonces el futuro del derecho internacional, yo no me aventuraría a decir que es incierto en la medida en que es un sistema bastante complejo. No solamente es Naciones Unidas, que creo que ya todos estaremos de acuerdo en que no ha dado el mejor papel ni los mejores resultados con todo lo que estamos viendo, o la OEA en el caso americano, ¿no? Lo que nos competiría más a nivel regional, sino que es un entramado de cosas que incluso incluye las cuestiones comerciales, ¿no? Las reglas del comercio internacional son parte del derecho internacional y eso está bien chistoso porque parece que en algunos contextos sí lo respetamos muchísimo y además hegemones como Estados Unidos lo utilizan como carta para decir ya no voy a tener relaciones contigo porque no estás cumpliendo el derecho internacional, pero por otro lado tenemos estos actos unilaterales como lo que vimos en Venezuela y eso es lo interesante del derecho internacional. Son reglas en las que todos tenemos que jugar. Y lo que está pasando ahora es que Estados Unidos dijo, yo no voy a jugar esas reglas, particularmente Donald Trump, no voy a jugar las Ujú. reglas que no me convienen. Y entonces el futuro, si bien no es para mí del todo incierto, sí es complejo porque hay muchas personas que no le están apostando al derecho internacional a pesar de que durante mucho tiempo nos dio ciertas certezas y nos ayudó pues de alguna forma reconocer la dignidad humana en el sistema internacional, ¿no? Que los estados se limitaran respetando la dignidad de las personas. Yo ahí dejaría mi respuesta sobre esa pregunta. Mira, fíjate que es muy interesante esto que mencionas, de que al final, pues Estados Unidos ha sido uno de los principales actores que ha definido a lo largo de los últimos, pues, cuando llevábamos con el sistema de la ONU alrededor de 90 años, ¿no? Ya casi va para 90 años, y entonces me preguntaba ahora, ¿no? Pues si fue en cierto momento el principal impulsor, luego el que principalmente lo usó para estas, pues, tramas geopolíticas y finalmente quien termina pues bombardeándolo a veces de manera muy literales, ¿no? En este caso, pues me llama la atención también que recientemente se hizo esta noticia de que Estados Unidos salía de 60 organizaciones internacionales con la finalidad pues de flexibilizar sus propias prácticas. ¿Qué relación tiene esta salida de estos organismos internacionales con estas intenciones, pues digámoslo así, expansionistas, colonialistas que está manejando el día de hoy Estados Unidos, Aira? Sí, pues bueno, tiene mucha relación porque la política justo expansionista de Estados Unidos con Donald Trump, no de Estados Unidos, digamos, como
¿cómo decirlo? No todo el Estado de Estados Ujú. Unidos está en línea con esto, pero el Claro. gobierno federal, pues sí lo está, ¿no? Y esta dimensión expansionista también tiene que ver con no estar sujeto justamente a ciertas reglas o limitaciones en donde estos organismos internacionales pues ponían también ciertos límites, ¿no? Pero quiero enfatizar que esta salida también tiene que ver con no solo esta dimensión imperialista o expansionista de Estados Unidos, sino también con esta dimensión bien anacrónica que tiene Donald Trump del mundo, donde todo aquello que tiene que ver con agendas como cambio climático, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con democracia, que tiene que ver con protección de poblaciones vulnerables, no es importante, ¿no? Esas agendas woke que él ha llamado, que su propio gabinete ha llamado. Pensemos en el secretario de ahora Departamento de Guerra, ¿no? Pete Heitz, que decía, ya no vamos a permitir la agenda woke en el ejército de Estados Unidos porque eso nos ha quitado poder, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues son una cadena que lo que busca Estados Unidos, pues es mostrarnos hacia dónde va el ejercicio de su poder, al Ujú. menos durante el mandato de Donald Trump, ¿no? Entonces, están relacionados para mí en ese sentido. Y además con esta cuestión de no le vamos a seguir dando dinero a un sistema que no nos ha dado lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere Estados Unidos desde la visión de Donald Trump de los organismos internacionales? Que le dejen hacer lo que él quiera hacer, ¿no? Que Claro. no le pongan reglas, que no le pongan límites, que no lo sujeten a transparencia y rendición de cuentas, que no le impidan mover sus fichas militares y geopolíticas de quién apoya, quién no apoya, sino que le dejen ser libre, ¿no? Y el entramado de organismos internacionales y del derecho internacional, insisto, pues lo que pone es límites y pone reglas mínimas para que los estados puedan coexistir en este ambiente bastante anárquico que estamos recuperando, justo con lo que sucedió en Venezuela, pues para tener un mínimo de certeza, ¿no? ¿Qué esperar de mi vecino? ¿Qué esperar de aquel país que tiene más dinero, más recursos militares? Pues en términos de, pues de menos no me vas a invadir, ¿no? Pero ahora ni eso, porque no hay voluntad de respetar las reglas que en un momento sentaron las bases de un sistema que llamamos democrático liberal, que ahora pues hay crisis democráticas, pero también hay crisis en términos de lo que entendemos por libertades y derechos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo todos esos elementos confluyen y vemos un Estados Unidos ahora pues muy empoderado con la capacidad de decir si no quiero no lo hago y si quiero lo hago y lo respeto y promuevo que alguien más lo respete también, ¿no? Yo me pregunto en este caso si, digamos, si un actor tan importante como lo es Estados Unidos está llevando a cabo estas acciones pues unilaterales, estas acciones que violan completamente la soberanía. ¿Qué es lo que anteriormente, digamos, esto que se teme perder del derecho internacional, qué es lo que posibilitaba que a lo mejor no se cometieran ciertos excesos por parte de las potencias, ¿no? Yo me lo pregunto porque pues, ¿qué es lo que tendríamos que estar reconstruyendo en estos momentos, Aira? Esa es una gran pregunta. Creo que al menos desde las relaciones internacionales, la respuesta, dependiendo de, digamos, la posición de análisis en la que estuvieras, tenía que ver un poco con la voluntad de las propias potencias por hacer respetar y valer el derecho internacional, ¿no? Eso es muy importante. Mientras tenemos un Estados Unidos que dice, yo no voy a respetar estas reglas, de pronto tenemos China o Rusia que, bueno, también no respetan ciertas reglas, pero que están diciendo, pues oigan, hay que seguir los protocolos, hay que ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, hay una dimensión de voluntad que es muy importante, ¿no? Y esa voluntad depende de cuáles son los intereses nacionales de esas potencias, ¿no? Entonces, vemos Ujú. que el interés nacional de Estados Unidos actualmente es, no quiero seguir reglas, quiero hacer lo que necesito hacer para alejar a Rusia y a China, sobre todo del hemisferio occidental, y además, pues tener beneficios de esta economía de guerra que sabemos que ha permitido a Estados Unidos un gran desarrollo económico, sin duda alguna, ¿no? Pero por otro lado, también hemos tenido momentos en donde esos países que vemos pequeños o lo que llamamos potencias medias en relaciones internacionales tienen un rol central, y pienso en México, ¿no? Ujú. México es una potencia media que, al menos a lo largo de la Guerra Fría, fue capaz de utilizar el derecho internacional como una herramienta que permitió ponerle límites a Estados Unidos, ¿no? Decirle, hasta aquí llegas, yo no estoy ni con uno ni con otro, hablando de Rusia
Sí, no. Estados Unidos, pero sí te pido que respetes ciertas reglas, ¿no? Y pensemos en una iniciativa bien interesante que ahora todo el mundo critica, ¿no? El Tratado de Tlatelolco, el que le puso límites al uso de armas nucleares en América Latina y que logró que la región estuviera libre de amenazas que en otras regiones no se veían, ¿no? Pensemos en Asia, pensemos en la propia Europa, en Estados Unidos como gran territorio, pues tenían esa amenaza constante del uso de armas nucleares que América Latina no tuvo. Hoy veo mucha gente diciendo, si no hubiéramos hecho eso, tendríamos armas nucleares y ahora podríamos Ujú. responder a una invasión de estadounidense. No, eso no hubiera pasado, ¿no? Porque tampoco tenemos los recursos ni las capacidades para desarrollar el nivel, por ejemplo, de ojivas que tiene Rusia o que tiene el propio Estados Unidos. Entonces, más bien, el derecho internacional en potencias medias como México, como Brasil, como Colombia, al menos en el hemisferio occidental, ha sido la herramienta más útil para evitar que estas dimensiones imperialistas y expansionistas de Estados Unidos pues lleguen a nuestros territorios, que sí las tenemos, pero una versión muy soft, ¿no? Entonces, tener esa versión soft que no tuvo Venezuela, que no tienen los países de Oriente Medio, ¿no? Que no está teniendo Irán, por ejemplo, en este momento, tiene que ver con qué tanto respetas y juegas con el derecho internacional, ¿no? Y México ha estado ahí, Colombia ha estado ahí, Brasil ha estado ahí, y vemos que la respuesta de Estados Unidos es muy distinta a la de otros países, ¿no? Claro, sí, digamos, existen más mecanismos, al menos a nivel diplomático, que permiten dar cierta legitimidad a los reclamos que se hacen desde estas potencias medias, como llamas, ¿no? Y justamente ahí me pregunto, ¿no? Recientemente también vimos alguna llamada por ahí entre Lula, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno a estas medidas unilaterales que está tomando Estados Unidos. ¿Tú qué horizonte observas o qué horizonte puedes intuir que se pudieran estar presentando entre estas potencias medias para defender la soberanía al final, pues de países que ya están siendo amenazados a nivel discursivo más de una vez, como lo es Colombia, como lo es México, como es Brasil, que da la casualidad que están en el espectro de la izquierda política, en el continente de la izquierda, al menos a nivel electoral? ¿Tú cómo lo observas? ¿Ves alguna salida viable que por lo menos nos permita, pues justo anteponer una cara diplomática, anteponer una cara, pues más bien moral a esta voluntad expansionista pues, de Trump y su gobierno? Sí, bueno, creo que ahí lo que yo observo es que hay una intención de mantener un diálogo y una cooperación diplomática de las potencias medias de la región, pero no de una manera excesivamente articulada, ¿no? Tal vez quisiéramos ver una respuesta más contundente, ¿no? Una especie de alianza entre los países latinoamericanos, incluso desde una dimensión hasta militar, ¿no? Que tendría sus críticas totalmente y creo eso no pasará, pero sí veo que hay como esta dimensión discursiva de decir, estamos juntos, ¿no? Vamos a anteponernos ante estos discursos imperialistas, intervencionistas, ¿no? Cada uno con su toque. Creo que vemos, por ejemplo, una presidenta Claudia Mm, Sheinbaum, pues muy moderada, muy centrada en decir, la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad es eso, colaboración en el marco de nuestra soberanía, ¿no? Y no va a salir de ese discurso. Vemos un Lula un poco más envalentonado de decir, pues aquí no, ¿no? Aquí no van a pasar. ujú, Y un Petro que ya nos dijo que el jaguar será despertado, ¿no? Si el águila viene y quiere pues invadir el territorio de la Gran Colombia, ¿no? Entonces claro. hay como una respuesta común, pero cada uno con su toque. Creo que lo mejor que podríamos obtener de todo esto sería una alianza mucho más concreta, pero ahí, bueno, regreso al derecho internacional, pues tenemos la OEA, ¿no? La OEA que ha sido muy criticada. Ahí están como todas estas alianzas diplomáticas, económicas, que podrían pues fortalecer o no a la región en tanto a pues una posible invasión, no similar como la que vimos en Venezuela. Yo creo que eso no va a pasar en otro contexto. Venezuela tenía otras características, pero sí una respuesta mucho más contundente de decirle a Estados Unidos, no te metas, ¿no? Pero eso Ujú. va a derivar en
Reducir las relaciones comerciales con China, ¿no? ¿Qué costos económicos va a tener eso para México, Colombia, Brasil, ¿no? Reducir la colaboración con Rusia, ¿qué costos políticos va a tener eso en el futuro, ¿no? Sobre todo si se arma este mundo de tres polos en donde pues Rusia va a tener como pues sí sus aliados, China los suyos y Estados Unidos pues buscando mantener el hemisferio occidental, pues está llevando estas estrategias de no respetar el derecho internacional, amenazar a los países con intervenirlos si no se alían a lo que él quiere y además hacen lo que él quiere, ¿no? Que tiene que ver con tarifas, que tiene que ver con postura, ¿no? La presidenta decía estos días, ¿no? Tuve una llamada con Donald Trump y me preguntó cuál es la postura de México sobre Venezuela, porque claro que Estados Unidos espera que haya un apoyo a lo que hizo en Venezuela y Claro. ella fue clara en decir, nuestra postura es no lo aceptamos, ¿no? Creo que fui un poco dispersa en esta idea, pero lo que quiero decir es que al final la colaboración entre las potencias medias de América Latina es sumamente relevante y creo que sí debería de articularse mejor en términos incluso institucionales y del derecho internacional, es decir, algún tratado, algún tipo de organismo que ya sabemos que en América Latina esto no nos termina funcionando tan bien, pero da ánimos de decir, de menos estamos organizados y estamos preparándonos para contener cualquier amenaza a nuestra soberanía, ¿no? Por supuesto. Y mira, hablando del derecho internacional, yo siento que hay una especie de posible contradicción, no estoy tan seguro de ello. Pienso en el derecho pues, nacional o los derechos basados en estados, ¿no? Siempre existen pues reglas, normas que terminan contradiciéndose en términos prácticos, ¿no? Y me pregunto si esto puede ocurrir a nivel internacional, sobre todo comparando los derechos, estos derechos que están hablando más de la soberanía de los pueblos y la autodeterminación, y por el otro lado el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es el marco jurídico en el que al final pues se trata de sostener esta intervención de Donald Trump en Venezuela, ¿no? Y que también atraviesa pues a países como México o Colombia que pues eternamente estamos ahí obligados prácticamente a cooperar desde hace muchos años, ¿no? Y pues yo pienso justamente, ¿no? Porque el otro día estaba escuchando a un especialista turco, bien interesante, que habló sobre exactamente cómo es que Donald Trump, si se ciñe específicamente al tema de drogas y a su propia legalidad extraterritorial muchas veces en materia de drogas, pues no estaría cometiendo ningún acto ilegal, ¿no? O sea, y ahí entraría en contradicción cierto derecho internacional basado en el tema de la soberanía de los pueblos y por el otro lado este derecho internacional que a veces termina siendo más bien paralegal, ¿no? ¿Qué piensas ahí, Daira, que también hemos platicado sobre cómo es que pues, este derecho de la lucha contra las drogas pues, termina criminalizando a poblaciones y en este caso a espectros ideológicos, ¿no? Sí, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque por un lado en las agendas de seguridad, pues en este mundo liberal que está en crisis, se abogó muchísimo por la cooperación, ¿no? O sea, sobre todo atendiendo a la transnacionalidad de los fenómenos como el Ujú, crimen organizado. Eso creo que es una realidad que no podemos negar, ¿no? Vemos que los grupos criminales tienen presencia en pues, distintos países, ya no se centran, por ejemplo, como lo veíamos en los 70s o en los 60s, ¿no? Como en regiones muy particulares de cada país, producción ujú. muy específica, ¿no? A lo mucho tráfico a Estados Unidos y se acabó, ¿no? Ahora vemos presencia en Europa, en Asia, ¿no? Hay incluso redes donde estos grupos pues tienen estos subgrupos o clicas en otros países, es decir, la complejidad está ahí. Y lo cierto es que los resultados que pudiéramos obtener en pro no solo de esta dimensión de paz y seguridad internacional, sino también en esta dimensión de seguridad para todos los habitantes de este mundo, pues pasa por la cooperación, ¿no? Y la cooperación en seguridad es compleja porque involucra, pues, dar información, involucra permitir tal vez que fuerzas extranjeras tengan acceso al territorio de cualquier nación para realizar actividades de investigación, de inteligencia, de lo que se nos antoje. Y por otro lado, tenemos digamos, el centro de las reglas del derecho internacional que surgen con la paz de Westfalia en 1648, o sea, ya mucho tiempo, tiene que ver con el respeto a la soberanía del Estado, ¿no? Pero esa soberanía entendida como
no podemos erradicar las unidades políticas que estamos creando ahora. Es decir, cada estado es soberano y otro estado no tendría por qué querer venir y anexarse ese estado, ¿no? O Ujú. intervenir en ese estado o decidir sobre ese estado. Los estados pueden colaborar entre ellos y seguir siendo soberanos, sí. Lo que no se podría es la imposición, ¿no? O no debería. Y creo que eso es el gran problema, al menos en términos de la cooperación en la región latinoamericana, con la agenda que nos suprapone Estados Unidos todo el tiempo, sobre todo en términos de política de drogas, ¿no? Ujú. Termina siendo una agenda impuesta que los estados terminamos aceptando por debilidades económicas, políticas, las que quieras mencionar, en términos de cooperación, aunque no sea lo que realmente nos conviene, ¿no? Justamente pensemos en el gran ejemplo del Plan Colombia. El Plan Colombia le combinó perfecto a Estados Unidos en muchos sentidos, no así a Colombia como tal, aunque claro, tuvieron bastantes beneficios en términos de tecnología, infraestructura y recursos financieros que circularon en el país durante mucho tiempo, pero de pronto tenemos pues que la producción de drogas sigue ahora en sus niveles más altos respecto a la expectativa al terminar Plan Colombia. Pasó lo mismo en México un poco con Iniciativa Mérida, ahora tenemos Plan Bicentenario y este acuerdo bilateral de cooperación que no sabemos muy bien de qué va, pero pues nos lo anuncian que se firmó, qué tal. Entonces, ahí hay como estas cuestiones donde Estados Unidos nos sigue imponiendo ciertas agendas, sobre todo en la dimensión de política de drogas, y México en ese sentido, y con eso termino, ha resistido de manera interesante esta cuestión de denominar el narcotráfico como narcoterrorismo, ¿no? Que también ha sido muy criticado, pero esa Ujú. agenda no la han podido resistir otros países, ¿no? Pienso en los países centroamericanos, pienso en el propio Colombia, en Ecuador, por ejemplo, que esta mota de narcoterrorismo, pues ha traído un montón de problemas, no solamente en términos políticos, sino en términos de seguridad, y ahí nos preguntaríamos, pues, ¿dónde queda entonces el respeto a la soberanía, ¿no? Sobre todo cuando tienes grupos criminales que controlan territorios, pero al mismo tiempo tienes estados como Estados Unidos que te imponen una agenda y dónde está la capacidad de decisión de cada estado en particular, ¿no? Muchísimas gracias, Daira. No sé si te gustaría agregar algo más respecto a este tema que se te haya escapado antes de cerrar la entrevista. Bueno, pues yo agregaría que no debemos de claudicar hacia el derecho internacional por muchas cuestiones, pero la que quisiera recalcar es que el derecho internacional de alguna forma nos ha permitido que los poderosos reconozcan que tienen obligaciones con aquellos que no lo somos. Y esas obligaciones van desde respetar nuestra vida, nuestra integridad, nuestra dignidad como personas. Y si de pronto empezamos a caer en una perspectiva donde asumimos que el derecho internacional es inservible simplemente porque los estados poderosos han decidido que no les sirve, pues No. vamos a terminar en un contexto de barbarie que no es a donde creo que queremos llegar. Estoy de acuerdo en que el derecho internacional, las reglas del sistema como las conocíamos, nos han dejado mucho a deber, pero también nos han dado mucho y creo que es algo donde nos tenemos que posicionar y pensar cómo podemos reconfigurar este sistema sin caer en decir el poderoso hace lo que quiere y debemos permitirle hacerlo, ¿no? Claro, nosotros hacemos lo que podemos. Pues muchísimas gracias, Daira. Muchas gracias por estar en esta primera emisión de Poder y Plomo. Y pues, bienvenida este año. Gracias, Daira. Muchas gracias a ti, Pedro, y mucho éxito.